Buenas noches, mi nombre es Jesús Díaz y le voy a hablar sobre el autor Luis Beltrán Prieto Figueroa, a que denomino el arquitecto de la democracia educativa. Luis Beltrán nació el 14 de marzo de 1902 en la Asunción, en la isla de Margarita. Sus padres, Loreto Prieto y Josefa Figueroa. Luis Beltrán inició sus estudios en la secundaria en el Colegio Federal hasta que en 1925 se traslada a la capital, donde se gradúa de bachiller en el Liceo Caracas en 1927, y quien dirigía ese liceo era el maestro Rómulo Gallegos. En 1934 egresa de la Universidad Central de Venezuela con el título de doctor en Ciencias Políticas Sociales. Fue un personaje con una intensa y amplia labor en pro de mejorar la educación venezolana en el siglo XX, motivo por el cual se considera el maestro de los maestros. Como político, fue un fundador de diversas organizaciones partidistas, entre ellos AD y MEC. Fue un visionario de la educación latinoamericana. En su labor como jurisconsultor, integró la comisión redactora del proyecto de la Constitución Nacional en 1936 y de la Carta Magna en 1961. Fue coautor del primer proyecto de ley de educación en 1948 y de la Ley de Educación promulgada el 9 de julio de 1980. Uno de los principales aportes teóricos de Prieto sobre la educación fue la tesis Estado Docente, el cual elaboró a partir del concepto de Estado Social de Hernán Helle de la Escuela Política Alemana. En la imagen que vemos ahí en la lámina es un retrato estilizado del doctor Prieto Figueroa con elementos gráficos que simbolizan la educación y la democracia. El legado pietrista o ideas fundamentales para la innovación educativa hoy, podemos decir que la educación se vincula al trabajo productivo. ¿En qué sentido? Que impulsa el proyecto de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje de servicio que integran la teoría, la práctica y la necesidad de las comunidades o comunitarias. El Estado, como garante de equidad, cierra brechas digitales y de conocimiento mediante políticas inclusivas y uso estratégico de la tecnología. La formación de una ciudadanía crítica y democrática, viene dada para fomentar el pensamiento crítico, la ética y la participación estudiantil activa en la toma de decisiones. Los paradigmas prietistas del siglo XXI, la viabilidad del pensamiento educativo hoy. Podemos decir que la vigencia axiológica, en uno de sus puntos fuertes es el principio de la equidad, la justicia social, la educación productiva, son más relevantes que nunca ante la desigualdad y la obsolencia educativa. La tecnología pietrista es un faro. En el contexto actual podemos señalar que la crisis de pertinencia educativa y la necesidad de una formación integral que aborde los desafíos globales, dentro de los desafíos de la praxis existen lo que es la rigidez y flexibilidad, la globalización y descentralización del Estado docente al Estado garante y colaborador. La rigidez versus la flexibilidad. Este modelo de Estado docente estaba centralizado, y chocaba con la necesidad de la autonomía y la adaptación curricular que exigían para ese entonces las innovaciones. La globalización y descentralización es la actual tendencia hacia la participación de múltiples personas, y la gestión flexible desafía un modelo excesivamente monolítico. Del Estado docente al Estado garante colaborador,
El reto es que el Estado sea facilitador, regulador y financiador, y no que sea el único ejecutor. Por ejemplo, en la imagen alusiva podemos determinar una balanza inclinada, ¿verdad? Donde a un lado representa el principio, que son las ideas de Prieto Figueroa, y al otro lado los desafíos modernos entre la tecnología y la globalización, y los une un puente, ¿verdad?, que delimitan lo que eran las prácticas pasadas y las futuras prácticas. Entonces, para concluir, quisiera dejarles un pequeño pensamiento del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, donde él señala que educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear espíritu, señalar un rumbo, y a veces el que señala el rumbo no ha recorrido ese camino, pero sí sabe por dónde va. Muchas gracias.